Bueno, estamos de vueltas y entonces consideraciones para la preparación del balance general, ¿no es cierto? Aquí estamos, se elabora considerando el balance de comprobación y de saldo, incluye todas las cuentas que presentan saldo después del cierre, montos de anticipos, en el proceso de cierre, la suma de deudores presupuestarios es igual al saldo de la cuenta 12.192 y así tenemos consideraciones varias. Entonces, este balance general que hemos estado viendo, insisto que los activos son para generar dinero. Ya, si yo tengo un automóvil y no lo uso, no sirve. Para la contabilidad, ni que sepa, eso es un gasto. Entonces, lo mismo, uno revisa los activos en la municipalidad y puede haber muchos activos que no cumplen la definición. Entonces lo tengo que dar de baja. ¿Por qué? Porque, insisto, voy a la definición de lo que es un activo y entonces si no cumple la definición lo doy de baja. Puede que haya activos en la contabilidad, pero si no lo estoy utilizando, debo darlo de baja. También puede haber información de activos en el balance, pero que no existen, los tengo que dar de baja. Y así, está permanentemente revisando los elementos de los estados financieros, revisando la definición y hacer los ajustes correspondientes. Lo mismo pasa con los pasivos, ¿no es cierto? Son platas que tengo que desembolsar por un servicio, por una adquisición. Pero ocurren situaciones en que puede que no tenga intencionalidad de pago, entonces lo tengo que dar de baja. O pasivos que están más de un periodo y por un servicio prestado o por una adquisición. Bueno, si no existe el desembolso futuro, entonces lo tengo que dar de baja. Y bueno, el patrimonio es el resultado, ¿no es cierto?, entre activo y pasivo, es la diferencia entre activo y pasivo. Ese es el patrimonio. Le insisto que el patrimonio me permite, ¿no es cierto?, tener activos. Es el patrimonio el que, ¿no es cierto?, la contracuenta de los activos. Y estos activos generan flujo, y este flujo permite entonces dar la vuelta. También el patrimonio permite disminuir pasivo. Es política contable. Pero lo lógico es que si yo tengo patrimonio, ¿no es cierto?, los pase, ¿no es cierto?, a una generación generación de activos que generen, ¿no es cierto?, flujo, y con esos flujos pagar los pasivos. Entonces, el patrimonio, ¿no es cierto?, se representa en los activos o en la disminución de pasivos. Entonces, la ecuación, ¿no es cierto?, activo es igual pasivo más patrimonio. Y eso es lo que uno tiene que cuidar. Saber cuidar, ¿verdad? Los activos usted tiene que permanentemente revisarlos para si cumplen la definición de generación de efectivo. Entonces, tiene que determinar el método, ¿no es cierto?, su valoración.
Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de activo, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros estamos ahora, el 1 de enero del 2021, y estamos recibiendo activos, ¿no es cierto? No generadores de efectivo. Entonces vimos que vamos a ir a la página 128, la página 128, valor en uso de activos no generadores de efectivo. Entonces ahí tenemos tres enfoques. Tenemos activo, sin embargo necesito medirlo. Y lo vamos a medir de acuerdo a lo que propone a la resolución 3. El enfoque del método de reposición depreciado, eso lo vimos. Lo que faltó es ver el método del enfoque por rehabilitación y el método, ¿no es cierto?, por el enfoque de las unidades de servicio. Entonces, recuerde usted que el método de la reposición depreciado indica que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una máquina, ¿no es cierto?, que tiene un valor y tiene una depreciación acumulada, ponte tú 20. Y esto implica entonces que tiene un valor libro de 80. Entonces, ponte tú 5 años. Entonces, hay 5 años. El periodo de depreciación, 5 años. Entonces, en el año 1 yo tengo la primera depreciación. Y entonces el valor libro es 80. Pero yo sospecho que la máquina, ¿no es cierto?, tiene un deterioro. Entonces, en este año, ponte tú la reposición, ponte tú que sea 30. Entonces ya habíamos visto eso, ¿no es cierto? Entonces, la reposición, si es 30, entonces aquí voy a irme acá para ganar espacio. Como es a 5 años, lo multiplico por 1. Eso me va a dar 30.000. Lo divido por 5. Me da 6.000. 6.000. Entonces, 30.000 menos, eso me da un valor libro, entonces, de 24.000. Entonces, esta máquina que yo compré en 100 y llevo recién un año, claramente su valor no es 80.000. De acuerdo al método de reposición depreciado, su valor libro es 24. Por lo tanto, tengo que hacer un ajuste de 80 menos 24. Y reconozco entonces una pérdida por deterioro de 56. Entonces, este valor, el valor 80, ¿no es cierto? Este valor tengo que ajustar aquí. Entonces, adopción por primera vez. La 311.05. ¿Cuánto dije? 56. Y entonces
deterioro acumulado. $56. Y estamos. ¿Se da cuenta? Entonces, tal vez la dificultad está en determinar esto, el valor de reposición. Pero el valor de reposición usted lo puede, ¿no es cierto?, adquirir a través de una empresa que me puede entregar un informe donde me señala el valor de reposición. Y sobre ese documento trabajo. Pero el resto es matemática. Grado 1. Entonces es importante eso. Y estamos. Entonces, al 1 de enero del 31, al 1 de enero del 2021, el primer ajuste que hago es adopción por primera vez a deterioro acumulado. Entonces, ¿cómo queda el activo? El activo ahora va a quedar maquinaria, ¿no es cierto? Y hay que mantener la historia. La historia es su depreciación acumulada, es producto del uso. 20. Y acá tengo un deterioro. El deterioro acumulado obedece a una medición. Acuerde usted eso. 56. 56 aquí. Ahí. Ahí entonces son el ajuste 56. ¿Está bien o no? Parece que me equivoqué en algo. Porque ahí no me da 24, ¿o sí? Sí, no me da. Sí, pues ahí me da 24. Ya, entonces valor libro, 24. Y estamos. Aplauso para el alumno. ¿Te das cuenta? Entonces, tal vez el método de la reposición, lo que tengo que hacer es reconocer el precio de la reposición. Bueno, lo llevo de acuerdo a la vida útil del bien, lo multiplico por la vida útil, de acuerdo a la depreciación, en este caso de un año, y le hago. Hágale, dicen los amigos, ¿no es cierto? Hágale ya. Entonces, eso ahora vamos a ir entonces, ese es el enfoque de reposición depreciado. Entonces, ¿qué dice el enfoque en la letra A? Dice párrafo 13, estimado colega, página 128. El valor en uso de un activo no generador de efectivo se define como el valor presente del potencial de servicio restante del activo. Este se determina usando cualquiera de los siguientes enfoques. Enfoque de costo de reposición depreciado. Este costo se mide como el menor entre el costo de reproducción o el de reposición del activo menos la depreciación acumulada, calculada sobre la base de tal costo, para reflejar la parte ya consumida o potencial del servicio agotada del activo. El costo de revolución y el costo de reposición se calculan respecto de la capacidad óptima que debería tener el activo para su uso actual. Bueno, ahí está el ejercicio. Ahora vamos al enfoque del costo de rehabilitación. Dice que es el costo de devolver el potencial de servicio de un activo al nivel anterior al deterioro. El valor en uso del activo se determina restando el costo estimado de rehabilitación del activo a su costo actual de reposición depreciado, anterior al deterioro. Entonces, a este cálculo, ¿no es cierto? A este cálculo que hicimos, si hay un costo de rehabilitación, entonces le voy a restar.
a este cálculo el valor de rehabilitación. Y ahí me da un nuevo valor, y ese valor lo comparo con los 80, ¿no es cierto? Y si los 80 es más alto que el valor ¿no es cierto?, de costo de rehabilitación, entonces ajusto hacia abajo y reconozco el deterioro. Y el bien queda al nuevo valor, ajustado. Esto yo les mandé a ustedes ayer, el lunes, el lunes, parece que sí. Ah, no, hoy día es miércoles, sí, el lunes, le mandé el lunes, estoy medio perdido con los días. Entonces, el lunes le mandé un PDF, ahí José Antonio tiene que habérselo enviado. Y están estos ejercicios, así que lo vamos a ver nuevamente. Vamos ahí, entonces, vamos a ver estos dos enfoques que me interesa antes de terminar el curso, verlos con ustedes. Ahí voy a ir a buscar el archivo acá. Ahí. Acá. Esperemos un poquito. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Ahí. Acá. Y ahí sí que estamos. Entonces, recuerde el concepto. El concepto es enfoque del costo de rehabilitación. Entonces, como yo le decía, el anterior habíamos visto enfoque del costo de reposición depreciado. Entonces, ahora viene el costo de rehabilitación, es decir, hay un activo que se ha generado un daño y entonces la política es hacer una mejora. Ya, hacer una mejora. Entonces, daño físico. Entonces, este es un autobús, ¿no es cierto?, que la municipalidad adquiere para, ¿no es cierto?, trasladar a los estudiantes. Entonces, el costo, ¿no es cierto?, dice que adquirir un autobús en 20.000, ¿no es cierto?, unidades monetarias. Y déjeme aquí. Voy a llevar acá, comentar. Ahí. Ahí sí. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Voy a buscar mi color. Y entonces, primera cosa, ¿cuánto costó? 201.000 unidades. ¿A cuántos años? A 10 años. Y estamos en el 2018. Y esto sucede, ¿no es cierto?, en el 2023. Entonces, en el 2023 el autobús sufrió un daño y fue necesario gastar, ¿no es cierto?, 40.000. Entonces, el costo de adquirir un nuevo autobús presta, ¿no es cierto?, un valor de
Ese sería el valor de reposición. Entonces, hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Ustedes tienen el apunte, así que van ahí marcando. Entonces, tenemos que hacer los cálculos. Entonces, tenemos tenemos aquí, ¿no es cierto?, una municipalidad que adquiere un bus en 200.000, ahí tenemos el precio, ¿no es cierto? Tenemos, se hizo para, ¿no es cierto?, 10 años, ¿no es cierto?, el vehículo, 10 años. Estamos en el 23, tenemos un daño importante, costó 40.000 unidades monetarias, y el costo de adquirir un vehículo nuevo tiene un valor de 250.000. Entonces vamos a ir ahora a entender y determinar su valor de deterioro. Entonces, el deterioro, recuerde, es cuando el importe recuperable es más bajo que el valor libre. Entonces, hacemos los cálculos, tenemos costos de adquisición, depreciamos, ¿no es cierto? Depreciamos, estamos en el año 5, ahí esto es a 10 años. Su valor libre. Hasta ahí no creo que haya problema. El problema está acá, en el costo de reposición depreciado, ¿no es cierto? Nuevamente, de acuerdo a lo que hemos visto, los 250 lo voy a depreciar en 5 años, ¿no es cierto? Lo voy a llevar a 10 años, pero lo deprecio a 5. Y eso me da la mitad, ¿no es cierto? 125. Entonces, si usted ve aquí, entre este y este, me da 125. Pero, entonces, la norma, réstele el costo de la rehabilitación. ¿Cuánto es eso? 40. Entonces, a ese valor libre, yo le resto los 40, ¿no es cierto? Y eso entonces me da 85. Y ese es el importe de servicio recuperable. Entonces, ese es el valor. Entonces, ¿cuánto es el deterioro? Bueno, como habíamos visto que deterioro, ¿no es cierto?, es el monto. Como aquí usted ve que el valor libre está más alto que el importe recuperable, esa diferencia es la que tengo que rebajar. ¿Y eso cuánto es? 15. Entonces, la pérdida por deterioro, ¿no es cierto?, es 15. Y estamos. Entonces, ¿en cuánto queda el activo para el periodo siguiente? En 85, a su monto recuperable. Y sigue, entonces, desde aquí en adelante, desde aquí, acá, ahora su valor es 85. Entonces, los 85 lo voy a dividir en 5 periodos y ahí tenemos su depreciación. Para el periodo 6, 7, 8, 9 y 10. Y contabilizamos. ¿No es cierto? El deterioro es una cuenta de resultados. El deterioro acumulado es una cuenta complementaria de activos.
Y esa es la 148.01. Entonces, y la cuenta de deterioro del activo es la 56 y algo. Pero, como estamos a la fecha de la convergencia, ¿no es cierto? Como yo les explicaba, esto lo único que cambia el código, ¿no es cierto? Sería adopción. Y aquí usaríamos la 311.05. Pero si ya somos IFRS, ya somos NIC SP para el sector municipal, puede ser, supongamos que estemos en el 23, en el 24, en el 25, tiene que hacer esto, va a resultado este ajuste contable. Ahí usamos entonces el deterioro del activo. Entonces, la glosa, ¿no es cierto? Registro de deterioro por el enfoque del costo de rehabilitación. Entonces, si tengo valor de reposición, determino su depreciación y entonces a ese valor le rebajo el valor a, ¿no es cierto?, por rehabilitación. Y estamos. Así de simple. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que aprender teóricamente y así es como se calcula. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no es cierto? Claro que sí. Otro ejercicio de rehabilitación. Entonces ya aprendimos el concepto. Tenemos un valor de un bien en que sufre un daño y que, ¿no es cierto?, esto es un indicio de un deterioro y entonces se hacen los cálculos. Si hay una rehabilitación, entonces esa rehabilitación se le resta al valor libro, ¿no es cierto?, de la reposición del activo depreciado, el valor de reposición del activo depreciado. Y luego entonces comparo el valor libro del activo sin reposición, sin rehabilitación. Comparo ese valor libro con el valor ajustado, ¿no es cierto?, por la reposición depreciado y por la rehabilitación. Esa diferencia la reconozco por deterioro, siempre que el valor libro del activo sea más alto que el importe recuperable. Porque si este valor, ¿no es cierto?, si este valor que está aquí, fuera 105, por ejemplo, si fuera 105, ¿tengo deterioro? No, porque el monto recuperable es mayor que los 100. Por lo tanto, no hago nada. Queda a ese mismo valor. Es decir, queda a 100.000 valor libro. ¿Por qué? Porque el valor libro es menor al importe recuperable. Y estamos. ¿Vale? Entonces, solo si es mayor el valor libro al importe recuperable, puedo reconocer un deterioro. Veamos otro ejemplo. En el año 84, Valdivia, la ciudad, esa hermosa ciudad, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto?, construyó un edificio para oficina con un costo de 50 millones de unidades monetarias. Se esperaba que el edificio prestase servicio durante 40 años. Entonces tengo el precio, tengo la vida útil. En el año 2003, tras 19 años de utilización, un incendio causó severos daños estructurales en el edificio. Por razones de seguridad se cierra el edificio y las reparaciones de la estructura para devolver al edificio a unas condiciones adecuadas para recuperarlo supone 35,5 millones de unidades monetarias.
el costo de reposición es de 100 millones. Entonces, el costo de reposición. El costo de reposición es de 100 millones. La reparación, 35 millones y medio. El precio, 50 millones. Y la vida útil inicial, 40 años. Y esto ocurrió 19 años, ¿no es cierto?, después de su construcción. Entonces, el deterioro nuevamente aparece, ¿no es cierto? La metodología, el deterioro viene indicado porque el edificio ha sufrido daños físicos debido al incendio. Las pérdidas por deterioro, usando, ¿no es cierto?, un enfoque del costo de rehabilitación, se determina de la siguiente manera. Entonces, ¿cuánto costó el edificio? Unidades monetarias, ¿no es cierto? Hay 50 millones de unidades monetarias. Su depreciación acumulada al año 5, perdón, al año 19, es de 23.750. Entonces, usted divide los 50 millones, ¿no es cierto?, por 40 años y lo multiplica por 19, debe darle 23.750. Ahí. Bueno, el valor libro entonces es, ¿no es cierto?, 26.650. Ese valor lo tengo que comparar con el importe recuperable, ¿no es cierto? Y si el importe recuperable es menor, entonces tiene deterioro. Bueno, vamos entonces a calcular el valor de reposición depreciado. A ese valor determinado le restamos el valor de la rehabilitación y eso nos da un valor que tengo que comparar con el valor libre. Veamos. Entonces, ¿cuánto era el, ¿no es cierto?, el costo de reposición? 100.000. Lo mismo, los 100.000, ¿no es cierto? Los 100.000 lo divido por 40 y lo multiplico por 19. Y eso me da, ¿no es cierto?, 47.500. Entonces, los 47.500, ahí está. Eso es un valor libre del valor de reposición, 52.500. Le restamos el monto, ¿no es cierto?, por rehabilitación que el ejercicio me da, que son 35.500. Finalmente me da 17. Y usted puede ver que el valor libre del activo es 26.250. El valor, el importe recuperable después de rebajar el monto de la rehabilitación al valor de reposición depreciado me da 17 millones. Entonces eso me da entonces una diferencia de 9.250.000. Esos 9.250.000 es deterioro. Entonces el valor del activo cae ¿en cuánto cae? En 9.250. Cae. Entonces, ¿a qué valor queda para el periodo siguiente? Queda en 17 millones. Entonces, una manera de saberlo es como siempre yo digo, porque la contabilidad hay que, como dicen por ahí, la cuadratura, 23.750, que sería su depreciación acumulada, y ahora el deterioro acumulado. Eso me da entonces un valor de 17 millones. Y estamos
estaba trabajando de más aquí, ¿no es cierto? Esto que está aquí. Ahí está el detalle, ¿no es cierto? 50 menos 23,750 y menos los 9.250 me dan 17 millones. Ahí. Así funciona. Entonces ahora, y ahí tenemos el registro contable, ¿verdad? Deterioro de activos. Insisto, si esto fuera primero en el año 2021, esto entonces sería una cuenta 311-05 y esta sería la cuenta adopción por primera vez. Ahí. Y ahora vamos a ir al otro enfoque. Ojo que estamos trabajando, ¿no es cierto?, en unidades generadoras, unidades no generadoras de efectivo. ¿Vale? Estamos determinando el valor en uso de activos no generadores de efectivo. Entonces, el método son 3 métodos. Y bueno, vamos por unidades de servicio, ¿no es cierto? Es como un camión, ¿no es cierto?, que usted lo deprecia por kilometraje. Usted sabe que los vehículos tienen un kilometraje determinado por el fabricante y uno espera que hasta ahí funcione. También unidades de producción, si usted quiere, cuando uno tiene una máquina, uno sabe cuántas unidades produce. Cuando compra un escáner, por ejemplo, uno sabe cuántos servicios puedo prestar. Y hasta ahí sería, ¿no es cierto? Y ahí se acaba el servicio y la máquina hay que comprar otra. Entonces, esa es la unidad de servicio. Entonces, vamos viendo, dijo el que sabe o el que ve, cambio significativo a largo plazo en el grado de utilización, ¿no es cierto?, con un efecto adverso para la entidad. Edificio de pisos parcialmente desocupados en un futuro inmediato. Entonces, acá tenemos una situación especial donde la infraestructura, ¿no es cierto?, el edificio, ahí, esta municipalidad, ¿no es cierto?, construyó, ¿no es cierto?, un edificio de 20 plantas. Ese sería el 100%, ¿no es cierto? Y bueno, obvio que quiero usarlo. Entonces, tiene un costo de 80 unidades monetarias. Entonces, 80 millones. Se espera que el edificio tuviese una vida útil de 40 años, 80 millones. Y estamos en el año 2003, y esto comenzó en el año 2008. Entonces, la seguridad, el Departamento de Seguridad dice, o las leyes de seguridad dicen que estableció, ¿no es cierto?, que las plantas, las 4 plantas superiores no se deben ocupar. Entonces, eso es un indicio de deterioro. Entonces, eso significa entonces que entonces el edificio tiene un valor razonable menos los costos necesarios para la venta de 45 millones. Ahí tengo un precio de venta y tengo una comisión de vender, precio de venta neto. El costo actual de la reposición, ¿no es cierto?, con similar, ¿no es cierto?, de un edificio similar es de 80 millones, 85 millones de unidades monetarias. Entonces me voy al análisis
Claro, queda en evidencia que yo construyo un edificio para 20 plantas, pero por razones de seguridad me dicen que no puedo ocupar las 4 últimas, entonces me quedo con una capacidad de uso menor. Y eso claramente tengo que ajustar el valor contable de mi activo. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, haciendo la medición. Y ahí estamos. Veamos si se ve bien ahí. Ahí estamos. Entonces, tenemos el valor de los 80, ahí tengo la depreciación acumulada, ahí, y el valor libro ahí. Y lo mismo, los 80 lo divido por 40 y lo multiplico por 5, eso me da 30. Entonces, tengo el valor libro ahí. Es lo primero que tengo que determinar para luego continuar con los otros cálculos y después compararme. Entonces, tengo el costo de reposición, que también el ejercicio me lo da, dice que son 85, ¿no es cierto? Y lo que hago, estos 85 lo deprecio a 40 años, a 15 años, porque estamos, ¿no es cierto?, ahí, en ese periodo, y entonces entonces los 85 menos los 31 me da este valor. Ese sería el valor libro del activo a valor de reposición depreciado. Pero tengo, ahí hay algo nuevo, tengo un nuevo valor, un valor de uso. El valor de uso, ¿no es cierto?, dice que el edificio ahora lo tengo que calcular a 16 periodos, ¿no es cierto?, a 16 periodos. Entonces, ¿qué hago? Primero, recuerde que las plantas eran 20, entonces ahora son 16. Entonces lo divido por 20 y lo multiplico por 16. Y entonces, y ese factor lo multiplico, ¿no es cierto?, por este valor. Por este valor. ¿No es cierto? Por el valor libro del activo a valor de reposición depreciado. Entonces lo multiplico por ese valor. Este que está aquí. D, recuerde que el D asterisco es este. Entonces, el D asterisco es el valor libro del activo a valor de reposición depreciado. Eso lo multiplico por las plantas que estaban inicialmente 20, perdón, lo divido por las plantas, por el número de plantas que estaban inicialmente y ahora por el número de plantas autorizadas. Eso me da 42.500. Perfecto. Pero ahora necesito otra información para poder comparar, porque recuerde que el importe recuperable es el monto mayor entre el valor de venta neto y su valor de uso. Bueno, acá el valor razonable menos los costos es, ¿no es cierto?, 45. Te lo dan, ¿cierto? El valor razonable menos los costos de vender es 45. ¿Cuál de los dos es mayor? 45. Entonces, elijo este valor. Ese es el monto mayor. Entonces, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos? Una vez que elegimos ese valor, buscamos deterioro. ¿Y cuándo hay deterioro? ¿Cuándo hay deterioro? Cuando el valor libro es mayor al importe recuperable. En este caso, el monto recuperable es el monto mayor, ¿no es cierto?, entre la letra E, los 42.500, y F, que son los 45. Entonces, son los 45. Entonces, ahí están los 45. Y como arriba, ¿no es cierto?, tengo el valor libro de 50, aquí, menos 45 me da 5. Y estamos. Y volvemos a nuestro registro contable. Y lo mismo, ¿no es cierto?, si estamos a la fecha de la convergencia, iría a la 311 a la cuenta adopción por primera vez.
¿Cierto, José? Sí, profesor. Aquí estamos escuchándolo. Estamos atentos. Le mandaste este archivo, ¿no es cierto? Ayer, el lunes. ¿El PPT? Un PDF que te mandé. Tienes que hacer un envío si yo te lo mandé. Sinceramente, no lo recuerdo. Puede ser el tiro. Bueno, ahí aquí llegó una noticia, dice, hola, recién me pude conectar. Ah, no, no lo tengo, dice. Entonces, José, revisa tu correo y se lo envía. Sí, lo reviso de inmediato. Profesor, Vale, ya estamos en hora de colación ya. Ok, gracias. Hasta las 14:45. Vale, gracias, chao. Ya, yo.